Buenas, ahora vamos a hacer un ejercicio de partes por millón que nos dice de la siguiente manera. Un suelo del altiplano contiene 14,45 ppm de nitrógeno, 98,75 ppm de óxido de potasio. Nos pregunta a cuántos kilogramos por hectárea corresponde cada uno si la densidad del suelo es 1,6 gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad es de 20 centímetros y la superficie que estamos analizando es de 1 hectárea. Entonces aquí nos está hablando de 1 hectárea. ¿Qué hacemos en este caso? Este es un ejercicio de química aplicado a suelos, a la parte agronómica. Entonces, ¿cómo analizar? Este ya es un análisis de suelo, entonces tenemos que interpretar y nosotros tenemos que volverlo a kilogramos por hectárea. Kilogramos de ese elemento que existe, ¿no?, en el suelo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, hallamos el volumen del suelo. Entonces, el primer paso siempre es hallar el volumen del suelo. Vamos a hacer paso por paso como nos hemos caracterizado. Primeramente, vamos a tener el área multiplicada por la profundidad. Entonces, el volumen del suelo nos está hablando que el área que estamos trabajando es 1 hectárea. 1 hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados en área. Es decir, esta área. La profundidad es 20 centímetros. Entonces, para que estén en las mismas unidades, esto lo tengo que convertir a metros. En este caso va a ser 0,2 metros. Entonces, hacemos la multiplicación 10.000 por 0,2. Tenemos 2.000 metros cúbicos. Porque aquí tenemos metro cuadrado por metro, entonces tenemos 2.000 metros cúbicos. Pero en este caso no es tan necesario que tengamos ese volumen porque nos está pidiendo kilogramos, ¿no? Tendremos que llevar a masa de suelo. Entonces vamos a calcular nuestro segundo paso en masa de suelo. Masa del suelo. En este caso tenemos que hacer la relación con la densidad. La densidad, recuerden, no es nada menos que masa sobre volumen. Entonces tenemos densidad, ya tenemos ya volumen, entonces necesitamos despejar masa. Entonces, si hacemos es densidad nada menos por volumen. Entonces, si sacamos la masa del suelo, la densidad, nosotros lo vamos a convertir esta densidad, que es 1,6, ahí sí lo voy a colocar, 1,6, también lo puedo representar como toneladas sobre metros cúbicos. Es decir, hay que hacer un factor de conversión para llegar a eso, pero yo ya lo estoy haciendo directo, 1,6 toneladas sobre metro cúbico, multiplicado por 2.000 metros cúbicos, que es el área del suelo por su profundidad. Entonces sacamos, en este caso, y tenemos 1,6 por 2.000, teniendo así 3.200 toneladas. Para llevarlo a kilogramos, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya lo borramos. Solo eran cálculos auxiliares. Entonces tenemos 3.200 toneladas. Toneladas de suelo. Pero nosotros mejor si lo llevamos a kilogramos. Entonces, 1 tonelada es igual a 1.000 kilogramos. ¿No? Tonelada con tonelada se va. Entonces tenemos 3.200.000 kilogramos de suelo. Esa es nuestra masa de suelo en 1 hectárea. Ahora, recién vamos a empezar a calcular lo que es ppm, porque hasta ahora no hemos calculado eso, hemos calculado
solamente los datos que nos va a servir para poder calcular el ppm que estamos buscando. Entonces, ¿cómo lo realizamos esta vez? ¿Cómo interpretamos ahora esos ppms? La idea es de la siguiente manera. Voy a hacer ejemplos. Cuando alguna vez escuchen un ppm en suelos, ¿ya? O puede ser también en análisis de otro elemento, en un cierto compuesto o en una cierta cantidad, un ppm te está diciendo que tú tienes 1 kilogramo de cualquier elemento en 1.000.000 del análisis, en este caso del suelo. Cuando a nosotros nos está diciendo, supongamos que ahora nos dice 10 ppm, ¿no? 10 ppm del elemento X. Entonces nos dice 10 kilogramos en 1.000.000 de kilogramos de suelo. Se puede hacer la relación entre miligramos y kilogramos también, es decir, es dependiendo ya del profesor que les indique o les explique, ¿no? Es decir, es mi forma de interpretarla más directa y más rápida. Entonces, ¿cómo hacemos para el nitrógeno? Entonces, para el nitrógeno, ¿no? Entonces, para el nitrógeno tenemos 14,45, vamos a decir, kilogramos de nitrógeno, en cuanto en 1.000.000 de kilogramos de suelo. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la cantidad de nitrógeno? Fácil, porque ya tenemos la cantidad, es decir, teníamos 3.200.000 kilogramos de suelo. Entonces vamos a encontrar la cantidad de nitrógeno que existe en esa cantidad de suelo. Entonces decimos 3.200.000 por 14,45 dividido entre 1.000.000. Entonces nos da 46,24 kilogramos de nitrógeno, ¿ya? Perdón, kilogramos de nitrógeno en una hectárea. Porque el análisis hemos hecho esto era para una hectárea, ¿no? Esto era para una hectárea. Entonces, esa cantidad hemos obtenido de nitrógeno en una hectárea. Ahora, ¿cómo hacemos para el fósforo? Perdón, no, en este caso no es el fósforo, es el óxido de potasio, porque otros análisis hay también fósforo, ¿no? Vamos a hacer otros videos, pero con también análisis de fósforo. Entonces, podemos también hacer ahora la misma relación, pero para el óxido de potasio. Entonces, aquí tenemos 98,75 kilogramos de óxido de potasio, ¿ya? Y calculamos por una simple regla de 3. Esto por esto dividido entre esto. Entonces ahí ustedes lo hacen 3.200.000 multiplicado por 98,75, esto por esto, y dividimos entre 1.000.000. Entonces hacen 3.200.000 por 98,75 dividido entre 1.000.000. Nos da 316 kilogramos de óxido de potasio
en 1 hectárea. Kilogramos por hectárea. Entonces, de esa manera podemos interpretar los ppms, que va a variar, siempre va a depender de su densidad. Ya los cálculos para sacar la masa de suelo, ¿ya? También va a depender de la profundidad, ¿no? A veces hay análisis de 25, 30, dependiendo al tipo de cultivo que realices. En base a eso te lo hacen el análisis de laboratorio. Frutales, por ejemplo, es mucho mayor a la profundidad, ¿no? Entonces, en hortalizas es más o menos 20 a 25. Entonces, de esa manera se interpreta estos análisis de suelo que ya te arrojan de laboratorio. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es interpretar qué cantidad de nitrógeno, fósforo o potasio tenemos en el suelo. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.